Aquí estamos por tercera ocasión para ofrecer esta tercera sesión síncrona a estudiantes que actualmente cursan esta prepa en línea SEP y están de manera extraordinaria recursando el módulo 20 de recursamiento. Bueno, se conecta la alumna Estela Martínez. Buenas tardes, bienvenida. Esperemos que se conecten más de sus compañeros. Módulo 20, optimización en sistemas naturales y sociales. Estamos en un periodo de recursamiento. Nos ubicamos ya en la unidad número 3, sustentabilidad del entorno, participación social y del equilibrio natural. Su servidor, Jorge Enrique Quirino Perales, asesor virtual de este módulo. Vamos a iniciar tratando de obviar tiempos para que nos pueda quedar unos minutos en el apartado de preguntas y respuestas. La agenda de trabajo es la misma, es sencilla. Voy a obviar algunas lecturas porque pues se quedan grabadas y aparte se los comparto en PowerPoint. Aquí lo importante es ejemplificar las actividades integradoras, o sea, ponerles un ejemplo de los requisitos mínimos que debe de cumplir cada actividad. Los recursos de la plataforma, pues es bueno que los tengamos siempre a la mano y listos para trabajar. El foro Aprendiendo, hay dos preguntas detonadoras sobre el cambio climático y cómo vamos a reducir el impacto ambiental que nuestra actividad le está generando. Los invito a participar. Está aperturado. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido ninguna situación de plagio, quizás porque todo lo que debes escribir y redactar son cosas de tu entorno, de tu ecosistema, de tu comunidad donde vives, de tu localidad. Entonces, pues eso no lo encuentras en la red ni en ningún libro, sino que tú lo tienes que construir. En este caso, las actividades integradoras, las 5 y las 6, vamos a entrar a la actividad integradora 5, iniciativa ciudadana. Mi explicación de formato es que les pongo una captura de pantalla para que veamos el número de hojas, el contenido que debe de tener cada una de ellas. Aquí la intención es que no amontonemos, el trabajo. Tengo la primera hoja, que es la portada. En la segunda y en la tercera podemos describir el conflicto 1 y el conflicto 2. Bueno, yo aquí puse la misma, aunque ya en la presentación tengo el otro conflicto, sí son diferentes. Aquí puse el mismo pues para rellenar el espacio, pero aquí debe de ir el conflicto 1, primer conflicto y segundo conflicto. Son 3 hojas, luego vienen otras 3 hojas en la que vamos a describir o la descripción de los conflictos. Luego viene la justificación del problema y los participantes que nos pueden ayudar a solucionar ambos conflictos. Llevamos 6 hojas, ahora vienen otras 3 hojas, que en este caso ya son 9 hojas. Tenemos los recursos, las iniciativas, que es el centro medular de esta actividad, ya que así se llama, iniciativa ciudadana, y la bibliografía. Bien, ahora les voy a explicar de contenido. Nos dice que identifiquemos 2 conflictos en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. El conflicto número 1, tenemos un conflicto, el primer conflicto, que en este caso, el primer conflicto
yo lo saqué y se refiere a la controversia ambiental en torno a la presa La Zacatecana de Guadalupe, Zacatecas. Bueno, vivo en el estado de Zacatecas, ¿verdad? Y me llamó la atención esta noticia, que en este caso sería mi primer conflicto. ¿Por qué hay que sacarlo de la red? Aquí tenemos el link, porque debe ser un conflicto real que se está discutiendo. Aquí no importa el tiempo en el que esté el conflicto, que esté puesto el conflicto, sino aquí la idea es que de alguna manera está difundido. No que escuché o que me lo platicaron, sino que ahí está en la red. El conflicto número 2, en el conflicto número 2 es la que dice persiste contaminación en el río Aguanaval. Aquí es una noticia de NTR, del periódico de Zacatecas, en la cual, bueno, pues me llamó la atención este conflicto que hay entre colonos de 3 colonias, Las Palomas, La Luz, Ignacio Allende, etcétera, y el derrame de aguas residuales al río Aguanaval. Ya que tengo mis dos conflictos, bueno, este es el link, ya que tengo mis dos conflictos, entonces sí voy al apartado número 2. Cabe hacer mención que es bueno que pongas poquito del conflicto, poquito texto, que hables un poquito del conflicto, que no nada más pongas el link, porque eso indica que me quieres poner a trabajar, que sea yo el que entre al link e investigue qué quieres decir o qué conflicto, como la noticia de la sobreexplotación. Había quien nada más me ponía una captura de pantalla del encabezado sin decir absolutamente nada, o el link. Entonces escribe poquito del, del conflicto. Nos vamos al apartado 2, en el que debemos hacer lo siguiente. Inciso A, te pide la portada, te recomiendo lo siguiente en la portada, que le dejes una hoja, que apartes una hoja para la portada, procura los logos de la prepa y de la SEP, le da mejor presentación si le insertas una imagen alusiva al tema. Hay quien sí lo hace, eso pues yo los felicito cuando así lo hacen, le da presentación y no omitas ningún dato, además de actualizar la información. ¿Por qué les digo esto? Porque he revisado trabajos cuyo nombre del facilitador es de otra persona, o más bien del que tuvieron antes. Entonces, actualiza los datos nada más. No observo eso, ni bajo puntos, pero te lo recomiendo. Y en el inciso B, descripción de los conflictos sociales de tu comunidad, que integre los siguientes elementos. El primero, descripción de los conflictos. Yo te recomiendo que organices la información de los dos conflictos en una tabla. Obviamente, si no quieres manejar tablas, si no estás acostumbrado, tómalo como un andamio en el que vas a registrar información que te ayude, para eso son los andamios, es un andamio cognitivo, que te ayude a generar tus textos, tus párrafos. O si no, déjalo en la tabla, no importa. Aquí me vas a escribir las causas, la historia y las condiciones en que se dio o se originó el conflicto. Que en este caso yo describí el conflicto 2 del río Guanaval. Estas son las causas, esta es la breve historia y estas son las condiciones que lo originaron, ese conflicto. Y tenemos aquí el conflicto 1, que no voy a describir, solo voy a poner un ejemplo, porque si no me han dicho que pues casi les hago la tarea y no se trata de eso. Bien, pues aquí está este andamio cognitivo en forma de tabla, lo puedes usar así, no importa si me lo pones así en la actividad o sacas la información, haz de cuenta que voy a sacar esto y me lo voy a llevar a hacer párrafos, no importa. Número 2, justificación del problema. Antes de la justificación del problema, debes de saber a qué se refieren las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Esto viene en el contenido extenso, pero si no lo entiendes
Si crees que te falta más información, yo te comparto un link donde vienen más actividades económicas de las primarias, más actividades económicas de las secundarias y más actividades económicas de las terciarias. Y si quieres ver un video o si quieres que alguien te platique, si no quieres leer y quieres que alguien te platique de qué se trata, en qué consisten y cómo se separan, ahí está el link. ¿Para qué queremos saber eso? Bueno, lo queremos saber para, por ejemplo, el conflicto número 1 es para la justificación del problema. ¿Cómo las actividades económicas, ¿sí?, son importantes e impactan en los conflictos en mi comunidad? Y asimismo, cómo las actividades económicas generan, suceden, provocan las consecuencias de la problemática ambiental. O sea, ¿cómo es eso? Dice, explica la importancia e impacto de los conflictos en tu comunidad y las consecuencias de las problemáticas ambientales. Retoma las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. ¿Por qué te dice que las retomes? Porque por culpa de estas actividades que el ser humano realiza diariamente, hay un impacto en la generación de conflictos en la comunidad y hay consecuencias de problemáticas ambientales. El conflicto 1 no lo voy a describir, es la presa La Zacatecana. El que voy a describir es el conflicto número 2. Conflicto número 2. Aquí yo estoy diciendo que como las actividades secundarias que se refiere, las primarias son las de la agricultura, las secundarias son las extractivas o las de minería, las de extraer recursos naturales. Y aquí estamos diciendo cómo se fue generando el hecho de la problemática entre las comunidades afectadas y las autoridades municipales. Pero, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Le echan la culpa a las personas que tienen camiones de volteo y sacan la arena del río, ya que por debajo del río o a las orillas del río, o sea, a los lados del río pasa el drenaje, de manera que caminan con sus camiones de miles de toneladas de arena y estuvieron afectando la tubería. Entonces ahí fue donde se originó, por las actividades secundarias, por las actividades económicas secundarias, que es la extracción de los recursos o de materiales de religión, como es grava, arena, tierra, grava, arena, etcétera, y piedra. Eso originó, ¿verdad? La gente de los camiones pues tiene que acarrear material para poder vivir, para sacar dinero, pero eso provocó un conflicto social entre la contaminación del río Aguanaval y los tubos que se rompieron del drenaje de las aguas residuales. Número 3, participantes. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quiénes son esas personas? Lo hice nuevamente a manera de andamio, donde puse los participantes por su conducta y acciones que promueven la responsabilidad social. Bueno, en el conflicto 2 continúo ejemplificando el conflicto 2, donde digo que los concejales de las colonias, aquí describo por qué los concejales, los regidores, aquí describo también por qué los regidores y quiénes son esos regidores que nos van a ayudar. Obviamente deben de ser personas que promueven la responsabilidad social. Y bueno, tengo el otro conflicto, el 1, que es la presa de La Zacatecana. Ese no lo voy a ejemplificar. Lo estoy poniendo para que no se nos olvide que son 2 conflictos. Luego ya tú puedes hacer un párrafo del primer conflicto y uno del segundo con participantes, pero para efectos de revisión a mí se me hace muy práctico el hacerlo a manera de andamio cognitivo, pero bueno, estás en libertad de hacerlo. Yo nada más te estoy pasando ciertos tips o ideas de cómo le puedes hacer.
¿Sale? Ok. Número 4, los recursos. Los recursos materiales y financieros para establecer acciones que promuevan la responsabilidad social y sustentable en mi comunidad. Los recursos materiales y financieros para combatir las problemáticas ambientales. Ejemplo, tubería, cemento y herramienta. Dinero, ciertas cantidades de dinero aproximadas, probables, investigadas en internet o con las personas que se dedican a eso. Y aquí es lo importante. ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir esos materiales y ese dinero? Para esto, ¿verdad? Hay que organizar eventos para recabar fondos y comprar los tubos. Aparte, bueno, y sustituir la tubería averiada, que sería combatir la problemática. Así sería combatir la problemática ambiental. Gestionar con las autoridades municipales el recurso económico. Dice, establecer acciones que promuevan la responsabilidad social y sustentable en mi comunidad. Bueno, aquí las acciones que yo estoy estableciendo es organizar y gestionar para poder obtener esos recursos y combatir esa problemática ambiental. Participar gratuitamente con mano de obra. Entonces, aquí a lo que yo me estoy refiriendo es al conflicto número 2, que es el del agua, el del río Aguanaval. El de la presa La Zacatecana también lo debemos describir como conflicto 2, o en este mismo andamio puedes poner los dos conflictos porque habla de combatir las problemáticas ambientales. Habla en plural. Habla en plural porque se refiere a los dos conflictos, ¿sí? Se está refiriendo a los dos conflictos. Y aquí estoy hablando nada más de la tubería del drenaje. Así te vas a ir tú estableciendo acciones para combatir ese problema ambiental. 4, ¿qué es el mero bueno? El 4 es el mero bueno. Este es ¿qué es este ratón? Ok. El 4 es el mero bueno. Iniciativas. Plantea 5 iniciativas. Ok. Las iniciativas para fomentar el desarrollo sustentable en mi comunidad. Debes de tomar en cuenta los conflictos sociales detectados, así como los participantes y los recursos con los que se cuentan. ¿A qué se refiere aquí? A que tienes que involucrar recursos humanos, materiales y financieros. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red hidráulica del drenaje. Prohibir el acceso al río Aguanaval con maquinaria pesada, etcétera. Entonces aquí tenemos dos iniciativas. Le voy a cortar un poquito aquí, nada más para poner lo siguiente que a lo mejor ahorita se me vino a la mente, que lo que debes involucrar son los recursos humanos, materiales y financieros, ¿sí? No se te olvide que esos los debes involucrar en las iniciativas y que va a ser quien lo va a realizar efectivamente. ¿Con qué? Más bien aquí quiere decir que las iniciativas van a ser quién, con qué y con cuánto. ¿Quién, con qué y con cuánto nos van a ayudar a fomentar esas iniciativas para el desarrollo sustentable en mi comunidad? Dar mantenimiento preventivo. A lo mejor aquí las personas de la presidencia encargadas de la red hidráulica serían los del mantenimiento, involucrar dinero, involucrar materiales. ¿Sale?
Estas iniciativas, pues a lo mejor ustedes las pueden hacer más completas, más ampliamente, ¿sí? Y recuerda que son iniciativas para ambos conflictos, ¿sí? Para ambos conflictos sociales. Aquí no quise poner primer conflicto, segundo conflicto, porque solo te piden 5, entonces tú hazlo para las 5. Al final de cuentas, los dos conflictos de los que yo hablo, el problema es el agua. Contaminación del agua del río Guanaval por drenaje y contaminación del agua de la presa La Zacatecana por actividades de la minería. ¿Sale? Ok, la rúbrica de evaluación, bueno, pues es el documento rector que dirige tu tarea. No olvides asignarle una hoja a tu portada. Describe los dos conflictos. Hay que detallar el problema, justificar el problema, los recursos humanos, materiales y financieros, lo que te acabo de comentar, y las 5 iniciativas, y procura de que sean realizables, que al momento de redactarlas sean realizables. Si estás en el indicador experto y haces caso a los criterios de desempeño, creo que estás de este lado, creo que ya la hiciste. ¿Por qué? Porque si tú atiendes esto que viene aquí, es con lo mismo que yo te reviso. Es lo mismo, yo no te puedo revisar algo que no venga en la rúbrica de evaluación. Por ejemplo, quien no pone bibliografía, no lo sanciono, porque en la rúbrica no viene. Entonces, yo la sugiero por un buen hábito académico, pero si no la pones, no importa. En los dos conflictos los basa sus causas y consecuencias, describir el mayor número de participantes, los recursos que disminuyan el impacto de los conflictos y las iniciativas que sean reales y realizables. Actividad integradora 6. Optimización de recursos. ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, no voy a leer esto, supuesto que lo voy a leer más adelante y aparte aquí se queda. Lo que sí es, te voy a poner una captura de pantalla. Se me olvidó aquí algo de recomendarte que le des a tu actividad la siguiente orientación. Trata de que tu documento sea de manera horizontal, ¿sí? Que sea horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque vamos a manejar tablas, ¿sí? Sí, recuerdas, si ya lo viste, recuerda que se va a manejar en su mayoría tablas. Ok, ya está. Entonces, te recomiendo de formato que tu actividad lleva estas 3 hojas, la portada, la tabla y la gráfica. Y trata de hacerlo en la orientación de las hojas que sea horizontal. Luego vienen otras 3 hojas, que es el análisis, la conclusión y la bibliografía. Bien, te pide que identifiques un trayecto de tu domicilio en cualquier parte de la República de cómo llegar al bosque de Chapultepec, primera sección, en la Ciudad de México. Y para eso, pues te recomiendan la herramienta virtual de Google Maps. Y esa es en la que podrías tratar de encontrar algunos datos. Yo, por ejemplo, aquí le puse el destino, el origen, perdón, y el destino. ¿De dónde a dónde? Quiero el trayecto. Aquí me dio, el primero que me dio fue en automóvil. Este viene siendo el trayecto por aquí, el automóvil por aquí debe de pasar y me da el tiempo de duración y los kilómetros a recorrer por la carretera México 57 Sur. Entonces, lo busqué y encontré en automóvil, en bicicleta, ahí están el tiempo y los kilómetros,
a pie. Aquí está a pie. Aquí están los kilómetros, el tiempo y los kilómetros. Y este viene siendo más amplio, por donde tengo que pasar, por donde se tiene que venir, todo ese trayecto. Bien, luego que ya localizamos en el Google Maps el mayor número de opciones de tipo de transporte, en el apartado 3 nos pide registrar en una tabla el tipo de transporte, la ruta, si es de caseta o es carretera libre, la distancia en kilómetros, que obviamente pues va a ser muy parecida, el costo aproximado que incluye gasolina, pasaje, alimentación, etcétera. Casetas, los minutos que se hacen del destino al origen, origen y destino, si el transporte es sustentable, sí o no, y qué norma reguladora, si hay una norma reguladora para ese tipo de transporte, y ya se ponen aquí. Yo puse el ejemplo de utilizar el tipo de transporte, un avión más el Uber, porque el lugar donde vivo no hay aeropuerto, sino como a 40 minutos de donde vivo, y ahí se utilizaría el Uber. Aparte, llegar al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México al bosque de Chapultepec, también se ocuparía Uber. Entonces, las casetas, yo no pagaría ninguna caseta, ya que voy pagando un pasaje. Viene siendo, en el caso de la caseta, en el caso de caseta sería gratuita, y también aquí, porque yo no pagaría nada, aquí sería pasaje, ¿verdad? Ok, entonces tenemos aquí, se va a poner al último, pero no importa. Los kilómetros, cuánto gastaría, cuánto del boleto del avión y cuánto de los Uber, cuánto tiempo duraría. Aquí me está hablando de 162 minutos. Son transportes no sustentables, ambos, y la verificación del avión y del automóvil, verificación de ambos. Entonces, sería mi ruta. Así vas a sacar la ruta si te quieres ir a pie, en transporte público, en autobús, en tu automóvil particular, en bicicleta, en motocicleta, etcétera. Bien, ya que esté llena esta tabla, como tiene más datos y diferentes datos, porque aquí tengo dinero, aquí tengo kilómetros, y acá tengo minutos, como yo lo saqué en la breve investigación que hice, fue en automóvil, autobús, avión más Uber, motocicleta, bicicleta y a pie. También saqué los costos y el tiempo que se lleva. Bien, entonces, para poder hacer la gráfica que nos piden, necesitamos unificar las unidades. Aquí no hay problema porque todo es en la distancia, todo es en kilómetros. En los costos tampoco hay problema porque no estoy manejando centavos, estoy manejando puras unidades monetarias, de pesos, sin centavos. En donde sí tengo que hacer algo es en el tiempo, porque tengo 10 horas 26 minutos, 9 horas 30 minutos, 2 horas 45 minutos, y tengo que cambiarlo todo a minutos, que en este caso sería una reglita de 3 simple, o así. Aquí en los costos de automóvil, 700 más 1360 son 2060. Y en tiempo, si en 10 horas son 60 minutos, serían 600 minutos, más estos 26 minutos serían 626 minutos en automóvil. Y así se tienen que sumar los costos y convertir las horas en minutos. Y tengo acá ya la tablita
que es la que voy a usar, las variables, que es transporte, distancia, costo y tiempo, que es la que voy a usar en Excel, es la que voy a pegar en Excel y la que le voy a pedir que me dé la gráfica y me da la siguiente gráfica que le titulamos optimización de recursos. En esta gráfica viene del 0 al 1000. ¿Por qué? Porque hay un gasto de más o menos 9,000 pesos. Esta unidad se refiere que si veo lo azul, si veo lo azul, es la distancia, que es casi la misma distancia con un promedio de 750 kilómetros con todos los tipos de transporte. Es la misma distancia en promedio. Si te fijas, pues todos los azules están a la misma altura. En el caso del costo, el motocicleta es la de menor costo. Y la de la motocicleta es la de menor costo y la de a pie es la de mayor costo. ¿Por qué? Ahorita les explico. En el caso del tiempo, el avión y el Uber es la de menor tiempo. Y la de a pie es la de mayor tiempo. Entonces, ¿por qué es la de la motocicleta y la de a pie? Por ejemplo, la de a pie es la de mayor costo porque se hacen como 6 días a pie y se tiene que pagar hospedaje y alimentación. Y ahí se dispara, las cantidades de dinero. Y en motocicleta es el menor costo por la gasolina. Y el tiempo, además que se hace en un tiempo considerable, no tanto como el de a pie. Bien, ¿para qué analizo estos datos? Para poder responder a las preguntas que a continuación se nos plantean. Igual estoy usando el formato de andamio para que organices las respuestas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en el medio ambiente? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de transporte. Automóvil y Uber, pues es lo mismo. Siguen siendo 6 tipos de transporte. Y acá voy a escribir el impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, el automóvil genera emisiones de dióxido de carbono, pero ¿cuánto? Por ahí me encontré esta página en la que vienen los gramos de CO2 por pasajero por kilómetro. Entonces viene desde el avión, me imagino que viene siendo un camión así como de transporte, de mudanza, un automóvil, una motocicleta, un autobús, un trolebús, la bicicleta y a pie. Entonces esto te va a ayudar a responder acá. Incluso te viene mencionando el número de pasajeros, ¿sí? Entonces aquí ya le vas a ir poniendo cómo impacta en el medio ambiente cada tipo de transporte. El inciso B, ¿cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? ¿Qué vamos a hacer aquí? El costo del trayecto de cada uno de los medios de transporte, ¿cómo impactan en la inversión del tiempo? Aquí, ¿cuál es cuál cuesta menos e invierte menos tiempo? Hay que encontrarlo y redactarlo, cómo impacta. O con cuál hago menos tiempo y cuesta más, ¿sí? O sea, aquí, ¿qué es lo que importa? El tiempo, el invertir menos tiempo. A lo mejor en invertir menos tiempo se quema menos, se genera menos dióxido de carbono. Entonces, aquí el impacto hay que redactarle en base al costo. Por ejemplo, acá son 4,250 que fue a pie, donde hago 152 horas. Entonces, aquí es demasiado tiempo,
pero también es mucho el costo. No. No impacta tanto en el ambiente, pero sí impacta en el tiempo. El inciso C menciona cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. Igual aquí tenemos los tipos de transporte, los 6 tipos de transporte, y aquí está la inversión de tiempo nuevamente. Acá fue por los costos de trayecto y acá es por la inversión del tiempo. Aquí tienes que hablar sobre si genera un impacto positivo. ¿Con cuál hago menos tiempo? Que en este caso es el avión y el Uber. 2 horas 45 minutos, porque el avión de Calera, Zacatecas, a la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez, hace 45 minutos. Y el demás, las 2 horas son de donde vivo a Calera y del aeropuerto Benito Juárez a Chapultepec. Entonces, ¿qué impacto tiene? O sea, ahí es lo que voy a describir. ¿Con cuál hago menos tiempo? Porque me está hablando de inversión de tiempo. Y si genera, si se propicia y cómo se propicia el impacto positivo. Para la conclusión nos ponen la última pregunta, que yo la considero la más importante y es la primera que voy a revisar. Antes de ver todo lo que te piden, lo primero que voy a ver es la conclusión, porque ¿qué es lo que te pide? ¿Qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Entonces, ¿cuál de todos? ¿Cuál? Describe cuál elegirías y por qué. No, pues en la motocicleta, porque hago menos tiempo, gasto menos dinero y quemo menos gasolina. O en el Uber, porque el tiempo es extremadamente reducido, aunque como es poco tiempo, contamino menos. Ahí, al hablar de transformación del entorno natural, es de cómo afecta a la capa del ozono, al efecto invernadero y al calentamiento global, ¿sí? Si gustan aquí, le podemos agregar sobre cómo afecta a la capa de ozono, al efecto invernadero y al calentamiento global. A esto se refiere, o sea, se refiere a que en base al que yo pienso elegir o pienso escoger, en el por qué debo de explicar cómo se reduce las emisiones de CO2 y cómo no afecto la capa de ozono, etc. Entonces, este andamio te ayuda a que elijas uno porque habla de qué tipo de transporte, solo uno. ¿Sale? Ok, la rúbrica de evaluación es el documento rector que guía, dirige, orienta y lleva tu tarea a hacer un trabajo de experto, siempre y cuando atiendas estos criterios de desempeño como el cognitivo. ¿Qué es lo que te pide? Insisto, no olvides asignar una hoja completa a la portada, porque si dice aquí portada con datos de identificación y no la pones, pues te bajaría puntos. O si la pones en un pedacito de hoja donde vas a empezar la tarea, también no se considera portada. Portada es una hoja completa. Y no olvides incluir todos los datos de identificación. Procura el mayor número de tipos de transporte. Yo puse 6. Quizás tú puedas poner el trolebús, el metro, etcétera. Entonces ya ahí sería de cada quien.
Dale color diferente a cada barra de las variables para que así podamos ver la diferencia. No omitas ninguna pregunta de análisis. Sí. Me he topado con que si son 3, 4, 5 preguntas, por ahí incluso omiten la pregunta, no la ponen, para que yo no vea que no la hiciste. Pero, pues bueno, pues en eso estamos. Entonces trata de no omitir ninguna pregunta. Y si las vas a contestar de manera directa, entiende que no es correcto. Entonces, si te hacen una pregunta, no digas nada más con 1 o 2 palabras. Mínimo redacta unas 3, 5 líneas en la que se vea que sí es tu trabajo y sí lo supiste analizar y sí lo comprendiste. En la conclusión, pues traten de ser claros, breves y concisos. No hagan tanto rollo porque se pierden en la redacción y yo me pierdo en la lectura y luego no sé qué quieren decir. En el pensamiento crítico, bueno, me brinco el criterio de desempeño actitudinal y el comunicativo, porque pues al mandar la tarea cumples con el actitudinal y el comunicativo pues a la forma de redactar, ¿sí? Ok, entonces aquí ¿qué debemos hacer aquí? Registrar, integrar, analizar y reflexionar. ¿Qué? Los tipos de transporte. ¿Para qué o por qué? Con respecto a la distancia, al costo y al tiempo. ¿Para qué? Para la optimización de los recursos. Esa es la idea. Esa es la idea que les presento. No sé si haya alguna duda. Pueden, les quiero poner el correo, lo hice en la número 2. Aquí está mi correo. Mi correo electrónico no es nuevo, lo dejo porque el XC Quirino P que aparece en la plataforma, es más, lo voy a escribir, se me perdió la llave y no lo puedo abrir. Se me perdió la llave, entonces, déjenles digo, el que está en la plataforma es XC Quirino P y es ok, entonces este correo que operan la tenencia de datos y entonces esa vamos a reconocer entonces es todo. Pues son los requisitos mínimos para entregar tu actividad, es lo menos que te puedo pedir para no batallar en asignar la calificación. Pero como no lo prefiero cortar en la práctica porque ya no tenemos como una hora. Bien, y gracias por estar un rato en esta sesión. Nos queda menos de minuto. Y dudas en el primer correo o en el mensajero, en espacios de mensajes de la plataforma para poder aclarar las dudas que se puedan generar.